Muy buenos días, señoras y señores. Aquí estoy José María Ambomo Ayisi en Gala. Vamos a ver. Cualquiera nos diría cuando la coalición social comunista entre principalmente PSOE y el finado, casi finado, Podemos, hicieron una moción de censura al bonísimo Rajoy, porque no hay nada que achacarle a Rajoy como gobernante de momento. Digo de momento porque los políticos se sacan el as de la manga cuando quieran, pero yo creo firmemente en la honestidad de Mariano Rajoy. Que conste, soy apartitocrático. No soy miembro de ningún partido político. No me caso con ninguno. ¿Vale? Es decir, tengo una postura independiente. Caso por caso. Opino lo que debo de opinar como ciudadano de a pie. Y tercero, decía que cualquiera diría que cuando hiciesen esta coalición la moción de censura a Rajoy, cualquiera diría que muy poco después, menos años que cuando ha gobernado Rajoy, el PSOE y Podemos acumularían más casos de corrupción sonante que Mariano Rajoy, directamente relacionado con el gobierno, lo que no fue con Rajoy. Ya hablaremos en otro momento de la pantomima que se montó en el Congreso de Diputados. Simplemente fue una conspiración como la de Ostende en el siglo XIX contra Isabel II, como la de San Sebastián en el siglo XX, allá por 1930, contra Alfonso XIII, bisabuelo del rey actual. Bien, estas conspiraciones se repitieron y dieron lugar a la moción de censura a Rajoy de manera torzuda. El partido estaba investigado, la justicia hacía su trabajo, de acuerdo, pero la justicia paralela, política, ha resultado ser la más sucia que jamás hemos visto en la democracia. Bien, vamos al tajo. ¿Qué es lo que ha pasado con el PSOE y con Podemos? Lo primero, aquellos que luchaban por la silla en la Moncloa, chantajeando al propio Pedro Sánchez, que tenía más votos en el Congreso de la moción de censura que Podemos, pues aquellos de Podemos que decían, que exigían una silla, hasta tuvimos que ir a otras elecciones para poder ver si Sánchez podía gobernar por sí solo. No pudo ser. Pues pactó con Podemos para entrar en el poder. Vale. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Podemos ahora? Los que luchaban por la silla al lado de Sánchez.
¿Dónde está Pablo Iglesias? Se salió de la Moncloa por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Aquellos que decían a los ciudadanos que son los más sanos, los más limpios políticamente, han resultado ser los más corruptos que jamás los ciudadanos han. Casos de corrupción de menores en el sur, en España, pues se achacan al Podemos, que defendía una responsable autonómica que defendía a su marido enjuiciado por corromper a una menor discapacitada. Es un caso. Estoy intentando no pronunciar nombres así, pero se sabe de qué caso estoy hablando. La Yolanda Díaz protegiendo a una encubridora de una corrupción de menor. Ya no digamos de la propia Yolanda Díaz. Todos de Podemos o de izquierda. Ya no digamos de la propia Yolanda. A ver qué pasa con los ordenadores en Galicia, encubriendo a un corrupto de menores, etcétera. Bueno, Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Todo está en justicia. El que quiere darle vuelta al tema, que consulte los temas ya enjuiciados, entenderá por qué digo eso. Yo, como no sean políticos que se rajan las vestiduras, prefiero no poner aquí nombres. Voy a ir a por lo que voy. Vamos a ver. Ya hemos visto que Podemos, digan lo que digan, la Irene Montero, la Irene es política. Vamos a hablar de Irene. La corrupción de Irene. ¿Qué pasó con los empleados? Yo qué sé. Los escoltas que trabajaban como si fueran niñeros. Yo qué sé. Pero también ha trascendido. Tampoco eran muy, como quien dice, limpios en sus relaciones con los trabajadores. Echenique, el famoso Echenique, que se llenaba la boca en el Congreso dando lecciones de limpieza democrática a todos los demás, resulta que empleaba a gente ilegalmente. Esta es la izquierda. Esta es la izquierda. Bueno, el caso que me trae aquí hoy es el caso de Ábalos. Es el caso de Ábalos. Pero antes de tocarlo, le quiero recordar a Ábalos que con lo que ha dicho en público en Radio Televisión Española delante de la cámara, dice que sobre el tema de la corrupción de comisiones y no sé qué, no sé cuánto durante el COVID, si fuera ministro, palabra de Ábalos, si fuera ministro, dimitiría. Esto es de cachondeo, ¿no? Esto es de cachondeo. Nos toman por imbéciles. Dimitiría si fuera ministro. Como que la corrupción está permitida para otros políticos.
Pues ni así le voy a decir a Ábalos que recuerde el caso Tito Berni. Con 5 diputados relacionados con este caso. 5 diputados, hasta 5 diputados relacionados con el acompañar al Tito Berni al Ramsés. 5 diputados del PSOE. 5. ¿Saben ustedes qué? De los 5, 4 ya no están como diputados. No están aforados. El único que resiste, porque el caso Tito Berni explota antes del 23 de julio, antes de las elecciones generales. Por lo tanto, los 4 que no están ahora fueron retiradas de las listas y no se presentaron. ¿De acuerdo? Por eso no están hoy. Vale. Pero el único que se quedó, que también debería de haber seguido la misma senda que los demás, no presentarse, se había presentado por el PSOE de Ávila. Y se retiró. La gente de Ávila retiró a Manuel Arribas de las listas del PSOE por Ávila. Pero Ferraz, el Ferraz donde la ciudadanía se está quejando y se está manifestando de las aberraciones del Partido Socialista Obrero Español, Ferraz imponer a Manuel Arribas como cabeza de lista por Ávila, por la provincia. Por la provincia, y consiguió, por lo tanto, un escaño en el Congreso de los Diputados. Por esto está ahí, pero esto no borró su participación en el caso Tito Berni. Por lo tanto, hay un corrupto político ejerciendo ahora. ¿Qué nos cuenta Sánchez? Que no sabía que Ábalos estaba metido en líos, pero sí sabía que Manuel Arribas estaba implicado, igual que los 4 que no presentaron su candidatura en las elecciones del 23 de julio. Sánchez sabía que el que proponía a la provincia, ya lo digo, a las elecciones del Congreso de los Diputados, Manuel Arribas, sí sabía que estaba implicado en el caso Tito Berni. Y lo mantiene ahí. Luego, lo de decir que los diputados pueden cometer, ya lo digo, corrupción, pueden ser corruptos, esto es una falacia, es mentira. Es mentira. Bien, lo primero, ¿por qué digo que es mentira? Lo primero es que la ley de partidos políticos estipula que los partidos políticos, y la Constitución también, deben de tener un funcionamiento democrático. Y entonces, si esto es así, ¿por qué imponer un corrupto como cabeza de lista del PSOE
por Ávila en el Congreso. ¿Por qué imponerlo? ¿Por qué imponerlo? Funcionamiento democrático de los partidos políticos. Bien, esto es por esta parte. Por lo tanto, los diputados están obligados por el reglamento del Congreso a acatar la Constitución y respetarlo y cumplirlo. Si alguien se sale de allí, sobre todo como caso de corrupción, y algún supuesto delito contra el tráfico de mujeres, pues mira, peor todavía me lo ponen los defensores de la mujer. Ir, presentarse como candidato a la Diputación del Congreso, habiendo participado activamente en negocios en contra de la dignidad de la mujer, me pone en tela de juicio la moralidad de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. Ya me pueden contar cualquier cosa, pero él impuso a este señor y está ahí en el Congreso. Claro, Ábalos no recuerda esto, porque para él la corrupción y las comisiones recibidas durante el COVID, que deben ser bastante llamativas, no tengo esta información porque yo soy un ciudadano de a pie, a quien tapan los ojos para que no podamos ver realmente lo que ocurre en las entrañas de este Estado que quieren avasallar. Pues bien, se agarra a eso y dice que él, si hubiera sido ministro y si de él dependiera solo, no dudaría en dimitir. Bien, la dimisión, primero, es cosa de conciencia personal. Si usted es consciente y usted, señor Ávalo, es digno de sí mismo, debe saber que no hace falta ser ministro para no cumplir con la ley. No hace falta. Si usted en sí es rebelde, que no quiere cumplir con la ley, da igual que seas ministro o no ministro. Incumplirá con la ley, como es el caso. Como es el caso, estás diciendo lo mismo que el señor Manuel Arribas, que habiendo participado activamente en la trama de Tito Berni, aceptó ser diputado en el Congreso. Y usted, siendo imputado en un caso de corrupción política, corrupción en tiempo de COVID, usted dice que no dimite porque no asume responsabilidades porque no es ministro, pero mantiene el escaño al lado de otro presunto corrupto, Manuel Arribas, en el Congreso. Usted mantiene el puesto en el Congreso. Ya formáis un tándem. Un tándem de la ignominia. ¿A cargo de quién? A cargo de Sánchez. Sánchez se arropa de los mayores corruptos del Partido Socialista y los beneficia como pueda para mantenerse en el poder.
ya no es una milonga que se hable. Son hechos reales. No. Señor Ábalos, si alguien no te ha dicho que debes dimitir, como lo insinúas, alguien te lo tiene que decir. No. Alguien no te tiene que decir. Es cuestión de dignidad personal. Yo siempre he creído que eras uno de los ministros que me parecía a mí que era cabal. No, pero esto ya se ha quedado muy en tela de juicio. Muy dañado, total. A partir de la recogida de maletas, entre comillas, de la vicepresidenta de gobierno de Venezuela en Barajas, ya empecé a sospechar muy mal sabor de boca con usted. Muy mal sabor, con nocturnidad. Y justificar lo injustificable. Una señora a quien le han prohibido el espacio aéreo europeo, usted acepta recogerlo como si fuera un dios, una diosa. No. Aquella operación me pareció el anuncio de lo que tenemos hoy aquí. Parecía, a mí personalmente me parecía que llevaba un mensaje en el libro verde, a estilo de Gaddafi, el libro verde programático que ¿cómo se llamaba? Erci o Larci o no sé qué, Dersi, pues, que parecía que llevaba un mensaje programático que estáis cumpliendo a rajatabla. Y así está el país. Estamos a borde de la cacerolada contra ustedes, todos. Esto no va bien. Dejadnos hacer lo que os dé la gana, donde os dé la gana, pero no toquéis a España. No toquéis a España. De verdad, España no es vuestra. Ustedes están para servir los intereses de España. No estáis allí para cambiar el rumbo de España. Dejadla. No la inventaste ustedes ni nada. España se rige por unas leyes internacionales incluso. Le recuerdo que el Estado español formalmente ha pasado varias etapas. La etapa de ciudad sin ley. La etapa de que aquí no hay dueño de nada. Bien, varios siglos. Y allí está. Pero luego ha pasado otra etapa en que España era lo que era gracias a su influencia en Europa. Y se tejeron varias relaciones internacionales con España que resultaron bastante influentes para la consolidación del Estado español. Entonces, las monarquías son las que se consolidaban como sistema político en España, pero tenían el problema de la sucesión, que es lo que originó, afortunadamente, la creación oficial, pero no lo creó un individuo, ni siquiera el rey de España, sino que los tejimanejes, digo tejimanejes, quiero decir las redes de conexiones internacionales, ya sea por matrimonio, ya sea por el propio imperio,
español que se extendía hasta los países nórdicos, ya sea por la relación interpirenaica con Francia, pues mira, son relaciones internacionales que casi explota a Europa. El conflicto de la guerra de sucesión en España. ¿De acuerdo? Afortunadamente, este acuerdo internacional que se sacó de la manga pero rápidamente y asumido por todos para mantener la línea sucesoria, pues resultó en el bendito Tratado de Utrecht. ¿De acuerdo? El Tratado de Utrecht. Este tratado supuso la paz en Europa. La paz en Europa. Esto se dice pronto. Que lo entienda Sánchez. Que ni amnistías que fomenten la división de poderes, que esto rompe cualquier posibilidad de democracia real, que es lo que sostiene Europa. Sánchez no puede dar ningún paso que pueda afrontar el futuro, comprometer el futuro de Europa. Ni uno, porque no estamos en el siglo XX, principios del siglo XX, donde el pueblo no tenía ni idea de la manipulación caucásica. La manipulación caucásica, toda la izquierda en España tiene ideología caucásica. Esto no es ideología puramente mediterránea ni española. ¿De acuerdo? Todo esto viene del Cáucaso. Por lo tanto, si hay algún español que se sienta español, ni una española que se sienta realmente española, auténtica, debe saber que toda la izquierda, toda, sin ninguna excepción, viene del Cáucaso. Y esto está en contra de cualquier autóctono español. Cualquiera. Bien, los que quieren aplaudirles, que les aplaudan, pero que sepan que no son de idiosincrasia española. Por lo tanto, voy a parar ahí. Ya he hablado bastante sobre este tema. Pero como esto viene a por lo de Ábalos, voy a terminar ahí y voy a dejar que tocar un poco la conciencia. Ganará más Ábalos. Y si tienes algo, porque esto es un juego sucio. Usted, que ha sido la mano derecha de Pedro Sánchez, ahora sí que solamente ahora te vas a dar cuenta que te ha traicionado. Solamente ahora. Y usted se va a quedar callado. Pues cállese. Pues asume sus responsabilidades. Asume sus responsabilidades porque lo que ha hecho, mientras muchos de los ciudadanos de a pie, muchos de nosotros, todos, yo me coloco del lado de los ciudadanos de a pie. Nos habéis robado. Nos habéis robado. Hasta ahora nos siguen robando. Hacienda, el afán recaudatorio a los que menos tienen, aparte de lo que os lleváis de los que más tienen. También robáis a los que no tienen nada. El ingreso mínimo vital que se recorta cuando la propia ley dice que no se puede embargar el salario mínimo, el ingreso mínimo vital. Pero la propia ley llega a estipular
que el organismo que otorga este derecho también lo puede recortar. Entonces, ¿en qué estamos? El recorte es un embargo, es una obligación a someter al sujeto pasivo a una tortura fiscal. Usted no puede recortar además sin avisar, sin decir por qué le recortan un derecho que ya previamente se lo han reconocido. Y además de manera excesiva, de 460 euros en 2020, pues 80 euros. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? No se puede gobernar un país con sistema comunista, un país que es totalmente de libre mercado. No se puede gobernar un país con leyes transformadas en leyes comunistas, mientras tú estás en un sistema capitalista, obligado a estar y mantenerse en un sistema capitalista, pero haciendo leyes comunistas. Esto se llama golpe de Estado. No solamente a España, también golpe de Estado a Europa, por lo que he dicho antes. Y no solamente a España, a Europa, pero también a la OTAN. A la OTAN. La OTAN no casa con sistema que no sea capitalista. Y además, es una condición sine qua non un país puede ingresar a la OTAN. Tener un sistema de libre mercado, respetar la propiedad privada. Cuidado con los ocupas. O sea, la OTAN. Y cuando no se cumplen de manera sobrevenida estas condiciones, hay que plantearse, primero, que Sánchez no puede ser secretario general de la OTAN. Nosotros, instituciones civiles, nos encargaremos de darlo, de resaltarlo. La OTAN no puede ser entregado a una persona que no está a favor del libre mercado, de la propiedad privada, ni tampoco que tenga un lenguaje bélico. La OTAN no está para atacar por atacar, está para defender a los Estados miembros contra la amenaza del totalitarismo, exactamente como Europa en sus leyes contra los totalitarismos clásicos, que no cumple España, lo tiene metido en un cajón. ¿Por qué Sánchez tiene metido en un cajón la ley de memoria histórica europea? ¿Por qué Sánchez incumple y mete en un cajón la ley de memoria histórica europea? Señoras y señores, he terminado. Señor Ávaro, cumpla lo que tenga. Le dignificaría, a pesar de haber fallado. Sería, se lo aseguro, ganaría más puntos que aferrándose a este escaño que está manchado de indignidad. El PSOE está terminado, está acabado. Usted tiene un escaño de un PSOE moribundo. Moribundo.
Ya lo dije hace ya casi 2 años. Ya lo dije. Bueno, nadie me hace caso. ¿Será que lo llevo en las cejas? Bien, pero tarde o temprano me irán dando la razón como me la está dando en varios temas. Señoras y señores, muy buenas tardes. Nos vemos, por favor. Por favor, si por casualidad os habéis enterado de estos videos míos, ponedme un like, como dice el inglés, un like, el corazoncito ese. Aquello me animaría a ofrecerles las opiniones más entrañables que podáis encontrar. Chao.